Vamos pues a comenzar con nuestra reunión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Bueno, estamos aquí en el tema del Magnificat, el cántico de la Virgen, en donde el Padre Amor identifica tres partes. En la primera parte dice que toma base en el cántico de Ana del primer libro de Samuel, en donde la Virgen Santísima se refiere a la felicidad con la que Dios la ha mirado, con la que Dios la ha escogido para ser Madre de Dios. Y en la segunda parte dice Amor que el valor de la Virgen Santísima cuando espera a su hijo consiste en que hace una profecía que nadie antes había aventurado. La profecía es aquella que está en el versículo cántico del Magnificat, en donde se refiere a que desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Y esa profecía se debió a que la Virgen Santísima escuchó de Isabel esa otra bendición. Bendita tú que has creído, porque en ti se cumplirá lo que Dios te anunció. Si dice el Padre Gabriel Amor que si la Virgen Santísima no hubiese recibido esa bendición de parte de Isabel, bendita tú entre las mujeres, entonces tampoco la Virgen hubiera dicho la profecía, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Y Gabriel Amor comienza la explicación de la segunda parte del Magnificat, en donde habla de que la Virgen Santísima se presenta como la humildísima sierva del Señor, en donde reflexiona acerca de su comportamiento, del comportamiento de Dios, y usa un lenguaje que para el gusto del Padre Gabriel Amor es un lenguaje violento, ya que se refiere Gabriel Amor a este dato de que la Virgen Santísima afirma que los soberbios y los proyectos de los soberbios se reducen a nada, y en compensación los proyectos de los humildes y de los hambrientos son colmados de bienes. Allí dice Gabriel Amor que se refiere a la Virgen Santísima al Sermón de la Montaña, en donde Jesucristo hace el elogio de los pobres de espíritu, de los que ponen toda su confianza en Dios, de los limpios de corazón, de los que luchan por la justicia, de los que son rechazados por los hombres. De modo pues que para Gabriel Amor, esta segunda parte del Cántico de la Virgen es una revolución, ya que en este cántico la Virgen Santísima se refiere a las bienaventuranzas que Jesús hizo en esas bendiciones, en esos macarismos, que son las 9 bienaventuranzas. Dice que es una revolución totalmente nueva porque en los cánticos del Antiguo Testamento no se encuentra este elogio del poder divino de Dios sobre los pobres, ya que dice Gabriel Amor que en los cánticos del Antiguo Testamento se exaltaba el poder de Dios por las victorias militares, y que por eso el cántico de la Virgen
es un cántico revolucionario, ya que se refiere a la victoria de Dios en favor de los pobres. Y así dice el padre Gabriel Amor, que en la tercera parte del cántico, María se identifica con el pueblo de la alianza, con el pueblo que se fundó allá en el Sinaí. A partir de la alianza del Sinaí se funda el pueblo de la predilección de Dios, ya que Dios le dice a ese pueblo que a partir de entonces el pueblo será el pueblo de Dios y Yahvé será el Dios de ese pueblo. Y en el cántico de la Virgen, la Virgen Santísima se refiere a Abraham, ya que Abraham fue el elegido por Dios para llevarlo a la tierra de promisión, y de Abraham Santa María es hija predilecta. Y así la Virgen Santísima se siente hija de Abraham porque Dios bendijo a Abraham con esa bendición que consistió en prometerle una gran descendencia y prometerle la tierra de Palestina y prometerle que de su linaje saldría el Mesías. Y aquí en el cántico de la Virgen, ella recibe también esa bienaventuranza de parte de Isabel, en donde le dice que dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá con plenitud. Dice Gabriel Amor que esa bendición de Isabel a María, en donde Isabel le dice que ella, la Virgen, será bendecida, bienaventurada, porque se cumplirán en ella las promesas que Dios le había prometido a la Virgen. Dice Gabriel Amor que el paralelismo de esta bienaventuranza que expresa Isabel ante María es similar a la bienaventuranza que Dios expresa frente a Abraham, cuando le dice que en Abraham serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces encontramos ahí un paralelismo entre la bendición que Isabel le da a la Virgen Santísima, de donde ella, la Virgen, eleva su cántico a favor de los pobres, y el paralelismo con la bienaventuranza que Dios le da a Abraham, porque en Abraham, serán bendecidos todos los linajes de la tierra. De modo pues que esa identidad entre la bendición que Dios le da a Abraham y la bendición que Isabel le dice a María, dice Gabriel Amor que allí el Dios de Israel cumplirá todas las promesas que le ha hecho al pueblo de Israel y que cumplirá también las promesas que le hizo a la Virgen por medio de la palabra del arcángel Gabriel cuando la visitó en Nazaret. Dice Gabriel Amor que a partir de entonces el pasado de la historia del pueblo judío toma un rumbo nuevo. Israel fue llamado para formar el pueblo en el que se depositarían las promesas de Dios, y que esas promesas de Dios se han cumplido con el nacimiento del Mesías, del linaje de David, del linaje de la tribu de Judá. Y ahora dice Gabriel Amor que la misión que Dios le había encomendado a la tribu de Judá se cumple en la bendición que Isabel le da a María, ya que de la Virgen Santísima proviene el mismo Mesías y el mismo pueblo nuevo de Dios. Así pues, la bendición que Abraham
recibió de parte de Dios. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Está en paralelo con la bendición que Isabel le da a la Virgen. Bendita tú que has creído, porque se cumplirán todas las palabras que te fueron dichas. Y en eso dice Gabriel Amor que el cumplimiento de esas profecías, tanto para Abraham como para la Virgen, se cumplieron porque en María se realizó la encarnación del Mesías y en María también comienza el nuevo pueblo de Dios. Vean pues cómo el padre Gabriel Amor une los textos del Antiguo Testamento con la realización de la historia de la salvación a partir de que Dios envía al arcángel Gabriel a Nazaret para que le anuncie a María que va a ser madre de Dios. Es decir, que Gabriel Amor es muy sensible a la evolución de la historia de la salvación, ya que nos propone esas dos bendiciones, la que Dios le da a Abraham, diciéndole que será en su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, y la bendición que Isabel le da a María, bendita tú porque has creído lo que se te ha dicho de parte de Dios. Y allí la Virgen Santísima proclama su cántico, diciendo que ha derrotado a los poderosos, que ha enaltecido a los humildes, y que esa promesa que la Virgen Santísima ha recibido en el Nuevo Testamento constituye el inicio de las condiciones en las que Dios desarrollará el proyecto divino del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Así pues, el profesor Gabriel Amor desarrolla este importante vínculo entre la bienaventuranza que Isabel le dice a María y la bienaventuranza que Dios le dio a Abraham. De modo pues que ahí tenemos esa explicación que da Gabriel Amor acerca de este texto del Cántico de la Virgen, del Magnificat. Y entonces pasamos al siguiente tema, que se refiere al día 8, en donde el padre Gabriel Amor se refiere a el nacimiento de Jesucristo. Hernández Sánchez. El nacimiento de Jesucristo fue que, estando desposada María, su madre, con José, se halló que antes de que vivieran juntos, ella estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, el esposo de María, no queriendo difamarla, pensó en rechazarla en secreto. Y así, cuando San José pensaba eso, se le apareció en sueños un ángel que le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, porque lo que ha sido engendrada en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y a ese hijo San José le pondrá por nombre Jesús, porque él será quien libere a su pueblo de sus pecados. Eso lo dice el padre Gabriel Amor, citando el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, en donde San Mateo propone esa profecía por la cual el hijo de María será hijo de David, y que le avisa el ángel del Señor, le avisa a San José en sueños que la Virgen Santísima ha concebido por obra del Espíritu Santo. De modo pues, San Mateo
explica los hechos con los que San José recibió de parte del ángel el anuncio de que lo que se había engendrado en la Virgen era obra del Espíritu Santo. Y Gabriel Amor quiere que nos explique, quiere explicarnos de manera detallada lo que nos dice este párrafo de San Mateo acerca del conocimiento que alcanzó San José respecto del embarazo de la Virgen. Dice que este conocimiento de lo que sucedió cuando el ángel se le apareció en sueños a José nos ayuda a ratificar dos verdades de importancia. La primera, que es Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo. Y la segunda, que nos propone el ángel, la descripción del relato del ángel que se apareció en sueños a José, dice que era un hecho demasiado evidente porque María regresó de la casa de Isabel a Nazaret 3 meses después de que se había ido y que San José se dio cuenta del embarazo de la Virgen, porque ya con 3 meses de embarazo, pues la Virgen seguramente mostraba ese estado de preñez, por lo cual San José comenzó a dudar del comportamiento de María. Pero ahí encontramos pues esta respuesta del ángel que le da a San José, haciéndole ver que lo que está generándose en el vientre de la Virgen es resultado de la obra del Espíritu Santo. Y entonces Gabriel Amor aprovecha para señalar las condiciones del matrimonio de la Virgen Santísima con San José, puesto que San José había propuesto un matrimonio conforme a la ley de Moisés y que había desposado a una jovencita a la cual San José conocía desde el nacimiento. Y por ello San José sentía una estima muy grande por la Virgen, por la jovencita. Y ese afecto, esa estima, le ayudaba a San José a rechazar el pensamiento de una posible traición. De modo que el deber de San José habría sido denunciar a su mujer como infiel y que sus padres y amigos ya se congratulaban por el futuro hijo. Pero a José le atormenta el hecho de estar convencido de que el futuro hijo que va a nacer del vientre de María no es hijo de San José. Y dice aquí el padre Gabriel Amor que San José duró una semana en esa duda, en esa incertidumbre, en ese proceso de tomar una dolorosa decisión, de repugnar, de rechazar en secreto a su esposa, la Virgen María. Y pasa Gabriel Amor a detallar de qué manera la Virgen Santísima vivió ese acontecimiento. Y recurre Gabriel Amor a las características de la personalidad de la Virgen, ya que el silencio que mantuvo frente a José acerca de la naturaleza de su embarazo era una conducta que correspondía a su modo de comportarse desde hacía mucho tiempo. El silencio que usó Santa María cuando San José tuvo la duda del embarazo de María nos dice mucho de la personalidad de la Virgen. El silencio de María
hizo que San José tuviera un comportamiento más razonable acerca de lo que debía hacer frente al embarazo de María. Seguramente también la Virgen sufrió ante esa situación, ya que como ya vivían juntos, Santa María leía en el rostro de su esposo la duda, el sufrimiento, la incertidumbre, pero estaba convencida de que a ella, a la Virgen, no le correspondía intervenir. Lo que había sucedido, la Virgen Santísima lo consideraba como algo completamente extraordinario, y en ella estaba la convicción de que el plan de Dios se estaba realizando de una manera completa en su persona, en su vientre, en su embarazo. Y dice Gabriel Amor, pensando acerca de los pensamientos de María, que revelar el plan divino que María había comprendido desde la visita del ángel y desde el embarazo de su hijo Jesús en su vientre, dice Gabriel que no era deber de la Virgen hacerle comprender a San José ese acontecimiento del embarazo mesiánico producido por la visita del ángel Gabriel. Dice Gabriel Amor que la Virgen Santísima seguramente estaba convencida de que la explicación del hecho extraordinario debía realizarla el Padre Eterno, ya que a ella también le había sido enviado el ángel, quien le afirmó a la Virgen Santísima que lo que se estaba realizando en ella era obra del Espíritu Santo. De modo pues que esta convicción de María acerca de lo que le sucedía a ella, dice Gabriel Amor, que también le hacía estar convencida de que la razón, la explicación de lo que estaba sucediendo en su vientre correspondía al propio Dios. Eso es lo que dice Gabriel Amor y que explica el silencio de la Virgen ante San José. Y lo que propone aquí Gabriel Amor es que nosotros debemos admirar el silencio de María, pero que el silencio de Dios nos desconcierta. Con Isabel había bastado el sonido de la voz de María para que el Espíritu le revelase todo. ¿Cuánto habría sufrido San José porque no sabía qué cosa es lo que estaba sucediendo en el vientre de María? ¿Y cuánto habría sufrido también María por el silencio de Dios? Dice Gabriel Amor que poco a poco San José se fue enterando de que lo que estaba mirando en el vientre de su esposa, la Virgen, era un misterio, un hecho más grande que él. Seguramente pensó San José dar a su esposa el libelo de repudio de la forma más delicada posible. Como dice San Mateo, pensaba repudiarla en secreto. De modo que a un hombre le resultaba muy fácil repudiar a su mujer por cualquier pretexto. Y el libelo de repudio, ese documento que el esposo le daba a la esposa repudiada, era como una garantía para la mujer, porque así ella podía casarse de nuevo. Solo entonces, cuando José había llegado a tomar la decisión de repudiarla en secreto, llegó el ángel para revelarle la verdad a San José por medio de un sueño. Y Gabriel Amor se pregunta, ¿por qué Dios no mandó antes al ángel? ¿Por qué permitió que sufrieran
esa incertidumbre, tanto la Virgen como San José. Dice Gabriel Amor que los motivos del Padre Omnipotente por los cuales guardó silencio ante José son los mismos motivos por los que el Padre exigió al Hijo el sacrificio de la cruz. Es decir, que la revelación del misterio se desvela poco a poco y solamente cuando Dios ha visto que las cosas están suficientemente maduras, suficientemente listas para que se realice el misterio de Dios. Dice Gabriel Amor que por eso Dios Padre no le reveló a San José el embarazo, el origen divino del embarazo de la Virgen, sino poco a poco, porque eso mismo fue lo que hizo el Padre Todopoderoso ante el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice Gabriel Amor que por ello debemos aprender a cuidar, a atender, a descubrir los caminos del Señor, que no son nuestros caminos. Dice Gabriel Amor que el Señor nos pide que hagamos su voluntad y no nos pide que comprendamos los motivos por los cuales realiza su santa voluntad, sino que sin comprender los motivos de Dios, llevemos adelante el plan que Dios tiene pensado realizar por nosotros, ya que los motivos de Dios son superiores a nuestras facultades terrenas. De modo pues que esta es la explicación que da Gabriel Amor acerca de la duda, de la incertidumbre que tuvo que sufrir San José respecto del embarazo de María Santísima, el misterio con el cual Dios revela poco a poco su designio divino, y que en el caso del embarazo de la Virgen, pues permitió que San José tuviera esa duda y después el propio Dios le envió al ángel Gabriel para que le avisara a San José que lo concebido en el vientre de María era obra del Espíritu Santo. Así como también los motivos por los que el Padre le pidió a su Hijo el sacrificio en la cruz quedan en el misterio y se revelan poco a poco hasta que Cristo muere y con ello se realiza la redención de toda la humanidad. Y cuando el ángel Gabriel se le aparece a San José en un sueño, le dice: no tengas miedo, no pongas reparo en recibir a María tu mujer. En ese momento, con esas palabras que recibió San José de parte del ángel, pues en el corazón de San José ya no había ningún temor. Haría lo que le correspondería hacer según esa revelación del ángel Gabriel en su mente, en sus sueños. No tengas reparo en recibir en tu casa a María, porque lo que ha sido concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Por ello, Gabriel Amor afirma que San José ya no tuvo ningún temor y que se aprestó a cumplir sus deberes como esposo para cuidar a la Virgen a lo largo de su vida, y que para él, para San José, todo estaba claro. Por ello se apresuraría a fijar el día de las nupcias, después de tanto temor por tener que renunciar a su esposa, y ahora tenía la certeza de que no se separaría nunca de ella. También para la Virgen sería el fin de una pesadilla, puesto que también la Virgen, al ver sufrir a San José, porque San José se daba cuenta del embarazo de María, y la Virgen estaba esperando que Dios le avisara a San José que ese embarazo tenía origen divino. Hasta que por fin, con ese sueño en el que Dios envió al ángel para que en sueños le dijera a San José que lo que había sido concebido en el seno de la Virgen era obra del Espíritu Santo,
Y añade el padre Gabriel Amor los motivos por los cuales San José comprendió que su esposa era la Madre de Dios. ¿Cuáles son esos motivos? Pues comprendió que Dios le confiaba a San José el cuidado de las dos personas más queridas y preciosas que habían existido, que existieron jamás, Jesús y María. San José comprendió con gratitud su rol en el santo matrimonio conforme a la ley de Moisés, en donde San José había contraído el matrimonio con la certeza de haber encontrado a la esposa ideal, una jovencita que conocía desde el nacimiento, por la que sentía una estima y un afecto inmenso, como para excluir el acontecimiento, el pensamiento de la atracción de la Virgen respecto del matrimonio con San José. Y así a San José le atormenta algo que no lo deja vivir en paz y que crece semana a semana con esa dolorosísima decisión de tener que esperar en silencio. Y aquí debemos descubrir el verdadero plan de Dios respecto de San José. Y en conclusión de este capítulo, dice el padre Gabriel Amor que la profecía de Isaías, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, es una profecía que recibe la explicación completa en el relato de San Mateo, cuando el ángel Gabriel se le aparece a San José para avisarle que lo realizado en ella era obra del Espíritu Santo. Y así la extraordinaria maternidad de María, comprendemos por qué se llevó a cabo también con la virginidad que Dios le pedía, que la Virgen Santísima le pedía a Dios. Vamos a concluir aquí este tema. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.